Exactamente. Bueno, hay muchas verdades, muchas razones. Y una de las razones también deberíamos decir que es parte de lo que hoy día acongoja a todos los cristianos de fe católica, que tiene que ver con la investigación que mandó a la Santa Sede de parte de esta pareja de religiosos, a ver qué ocurre realmente en San Felipe, en donde 22 religiosos, además obviamente del obispo en cuestión, han sido cuestionados donde se les acusa de posible abuso de menores. Esto es en realidad país, nosotros, Chile. Y esto también, digámoslo, ya lo vamos a ver más en extenso adelante, fue una de las razones por las que al parecer Benedicto XVI no pudo combatir porque los poderes y redes de protección eran demasiado feroces. Hoy día, en un día como hoy, hace exactamente un año, renunció el Papa Benedicto XVI. Atención, tenemos el video de aquel momento emblemático, siendo que es el cuarto recién sumo pontífice que dijo, no doy para más con esto. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die 28 februari bis millesimo 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem episcopus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias aga vobis, promne amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Obviamente nos enfrentamos a un papa ya que está lejos de ser el tipo seguro, el hombre que obviamente dirige toda la fe de los católicos a lo largo y ancho de todo este mundo, sino alguien con la voz entrecortada, que no está seguro si está tomando la mejor solución, no sabe lo que va a ocurrir más adelante y que él posteriormente confesaría, yo no me retiro porque estoy cansado, me retiro porque estoy cansado al ver de que no hay nada que yo pueda para cambiar esta situación porque los poderes del interior de la iglesia demasiado corruptos. A esta altura es demasiado. Estamos viendo al fondo, por supuesto, imágenes de cuando él decide abandonar el Vaticano, se sube a este auto de lujo y obviamente el 28 de febrero del año pasado termina abandonando y obviamente autodestronándose, Que por esto así habla decirlo. muy bien de Benedicto XVI, de que no quiso hacer la vista gorda a todo lo que sucedía. Claro. Porque Juan Pablo II, ningún problema, murió hacían ya, los locos varios. ya estaba viejito, y cuando ya no pudo, cuando se murió, porque se hizo, yo creo, Juan Pablo II la vista gorda, muchas cosas que Benedicto Tiene no. toda la razón, Que amigo. Benedicto dijo, no "Ey, se equivoca en lo más mínimo, simplemente que él se miró y dijo, yo puedo hacer esto, dijo, no puedo dar esta batalla. Y es la batalla que actualmente está dando el Papa Francisco, que dicho sea de paso, la ONU no piensa que está haciendo lo suficiente y él lo emplaza a que obviamente entregue a todos aquellos posibles cargos de abuso de menores dentro de la iglesia. Quieren apresurar todo eso y que lo entreguen a la justicia, ya que ellos se rigen por el derecho canónico. Pero igual no podemos compararlo con el de Francisco, porque en realidad él sí estaba vinculado a muchas redes de corrupción, se habían filtrado papeles también que decían que lo vinculaban con escándalos en cierta manera, entonces en realidad se vio, sí, se vio involucrado en todo esto. Pero fíjate que no lo mencionaron tanto, más bien lo que el mayordomo del Papa, la mano derecha, que por un acto de amor, como él dice, decide entregar estos documentos para que obviamente comenzara alguien, y que mejor que el Papa, a tomar carta en el asunto. Tenemos un momento en donde el mayordomo de la mano derecha de la Iglesia Católica, mano derecha de Dios sería en este caso, obviamente decide entregar públicamente estos datos que mostraba la media cagada que estaba dentro de la iglesia. Atención. Gabriel, de 46 años, que servía las comidas del Papa y le ayudaba a vestirse, filtró documentos privados a la prensa. Algunos de los archivos revelaban actos de corrupción en los acuerdos de negocios del Vaticano con firmas italianas y un conflicto interno sobre la administración del Banco Vaticano que llevaban a una trama de lavado de dinero de organizaciones ilícitas. Claro, lo primero que hace es a través de estos papeles, porque son los documentos, porque obviamente en caso de pedofilia y todo, que no iba por ese lado, no hay nadie mandándose cartas de amor ni contando lo que le hizo a tal o cual persona el día de ayer. Tenía que ver más o menos ya sobre la cantidad de desfalco y cómo lavaba dinero de la mafia y de otras instituciones, el Vaticano, obviamente, en donde nadie le cuestionaba nada y donde ya de por sí es bastante raro que la iglesia tenga un banco, que obviamente funciona bajo el concepto de la usura. Oye, sí. Porque qué bueno que tuvo los cojones de sacar estos documentos a la luz. ¿Y por qué se les permite a la Iglesia Católica regirse por su propia ley? ¿Por qué no son sujetos a los castigos? Una a los muy que son buena todo el resto pregunta. del Yo mundo? creo que tiene que ver con un tremendo por sobre poder eso. que detentó durante siglos.
Y ahora que obviamente se diluyó, que menguó su poder, logró en los poderes constitucionales de cada país, obviamente confrontarlo y no solamente decir, usted se portó mal, ya lo vamos a castigar y lo vamos a mandar a una super iglesia al sur a perderse para que siga haciendo lo que ya estaba haciendo, sino que pase por la justicia. Sin embargo, este hombre que fue el primero en mostrar todos estos papeles a la luz pública, finalmente él se confiesa, entre comillas, dice lo siguiente. Ahí está, Pablo Gabriel, mayordomo que robó los documentos del Vaticano en el año 2012, confiesa. Estoy convencido de que actué exclusivamente por amor. Ahí no habría por qué dudar de lo contrario. Diría un amor visceral a la iglesia de Cristo y a su cabeza visible, entendiendo al Papa. Lo hice de buena fe, viendo el mal y la corrupción en todo lo largo y ancho de esta institución cristiana. Y el hombre finalmente dio frutos. Terminó la renuncia cuando obviamente se entera de esto el Papa e intenta mover los hilos. A ver, vamos a parar esto. Y les dijeron que aquí no vaya a parar nada. Esta cuestión va a seguir tal cual. Y esos papeles en los que más se da cuenta, se mira, confiesa, entiende que a su edad no puede dar la pelea y decide renunciar. Tan feroz, imagínate, no estaban ni ahí con el Papa. Él nunca llevó los hilos de la dirección de cómo se llevaba la Iglesia Católica para el resto del mundo. Eran estas redes de protección interna. Es por eso que una revista especializada, esta misma noticia, decide consignarlo de la siguiente manera, hablando de la renuncia de Benedicto XVI. Atención. Dice esto la revista italiana Panorama el 12 de febrero del año 2013. El Papa quedó muy impresionado con los informes y solo tuvo fuerzas para contárselo a su hermano George. Admitió tal vez por primera vez haber descubierto una cara de la curia vaticana que jamás se había imaginado. Antes de Navidad comenzó a pensar seriamente en su dimisión. O sea, el hombre se dijo... Esto es demasiado. Esto es crimen organizado. Claro. Que quizás se extiende cuántas décadas, por no decir siglos hacia atrás. Cuando obviamente era un poder paralelo con los reyes. Eran los dos grandes pilares, digamos, donde se detectaba el poder de las grandes naciones, de los grandes imperios que de alguna manera dibujaron el antiguo continente y se trajeron a esa misma cultura a donde estamos nosotros actualmente. Pero finalmente cuando todo esto se desmorona, con todos los sistemas de redes sociales, con todo el emplazamiento que pueden ser los medios de comunicación modernos, esto no daba para más. Y atención, vamos viendo punto por punto y aprovechamos de citar, gran amigo de este programa, tremendo investigador con muchas publicaciones a su ver, Daniel Stulin, que habla respecto, punto por punto, cuáles son los problemas que se encontraron los papas dentro de todo este sistema de corrupción. El primero, sobre el abuso de menores que existe en la iglesia y que incluso actualmente, hoy, en Chile, se está investigando un caso potente donde se agruparon todos en un solo lugar, al parecer. Qué pena, mira. Una de las cosas más dañinas a la imagen del Papa Benedicto XVI ha sido la información incontestable que salió hace unos años que delineaba el papel del Benedicto XVI al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981 hasta 2005, en el que por aquel entonces Cardenal Ratzinger, hombre clave de gestión, hizo presión de los actos atroces de pedofilia en la Iglesia. La supresión se hizo desde su despacho. Es decir, Cardenal Ratzinger, hoy día Papa Benedicto XVI, es el mayor responsable de suprimir los actos de pedofilia de la Iglesia. Ahora, esta información está saliendo a la luz. ¿Quién está detrás y por qué? Bueno, finalmente esto es algo que desde los Borgia, ¿no? En realidad mucho antes, probablemente tenían por el exceso de parecer poder corrompe, incluso a la iglesia, claro, porque finalmente está dirigido por seres humanos nomás, terminó obviamente dándose este gusto de perversión sexual en abuso a menores y también incluso utilizarlo como una moneda de cambio para extorsionar a otros jóvenes dentro de la propia iglesia. O sea, se usaba para escalar y un montón de cosas. Pero existe un documental horroroso y yo creo que es bueno que la gente sepa esto. De hecho, usted lo puede ver subtitulado completamente en internet. Se llama Mi máxima culpa, donde habla donde un hombre cargado de fe, de entusiasmo, de repente se da cuenta que tiene su misión, siendo tan inteligente, tratar de ir tapando los incendios de escándalos sexuales de la iglesia. Y él dijo, bueno, puede ser, voy a investigar bien, y cuando se da cuenta de que cuando ir a la prensa, darle una versión oficial que no correspondía con los hechos reales y que más encima estos curas que habían sido pillados en falta seguían practicando, incluso violando niños sordomudos. Bueno, este documental es maravilloso porque fíjate, fue una agrupación de niños, obviamente que no podían explicarle a sus papás lo que le estaba ocurriendo. Niños sordomudos, y este hombre que decide contarlo, excura toda la cámara porque dice no aguanto más. Atención, maravilloso documental del cual vamos a ver el siguiente segmento, Mea máxima culpa.
Antes de la ordenación no tenía ni idea de que tuviéramos centros de tratamiento por todo el mundo, para que fueran los curas que abusaban sexualmente, violaban y sodomizaban niños. Yo no lo sabía. Poco después de su ordenación en la abadía de San Juan en College Beach, Minnesota, a Patrick Wall se le asignó una misión especial: viajar por todo el país apagando fuegos para la iglesia. El cura abusador sexual debe ser completamente eliminado, sus actos deben eliminarse y luego hay otro tipo, en resumidas cuentas, otro mediador que se envía ahí, que procura que solo pasen las cosas normales, que la gente se bautice, se case, que la gente se entierre y que la vida normal de la parroquia pueda continuar. Te autorizaban un gasto de hasta $250.000 para zanjar cada caso, si podías obtener una orden de confidencialidad. Y en 1995 teníamos un presupuesto de más de $7 millones para ocuparnos de los diversos problemas de abuso sexual infantil. Y la mayoría no quieren que nada se haga público, porque para la mentalidad católica no se demanda a la iglesia. Quieren saber que va a cesar. Cuando Wall descubrió que no cesaba, que los padres abusadores tenían permitido permanecer en su ministerio, colgó los hábitos. Le vuelvo a repetir el título de este tremendo documental, obviamente que vemos al cura en cuestión, hablando directamente a la cámara, cómo él tenía que tapar estos casos, y al ver que esto no cambiaba, que los tipos, digamos, se seguían ufanando y seguían haciendo estas prácticas, no solo indebidas para la fe cristiana, sino que además de la máxima perversión, rompiendo el alma inocente de un niño, que en este caso, a toda una agrupación de niños sordomudos que obviamente en la desesperación no podía, o sea, es monstruoso, media máxima culpa, usted le puede echar un vistazo para que saque sus propias conclusiones. Bueno, Andrés, una pregunta, una reflexión, la verdad. Dígame. ¿No será un poco marketing o una jugada de la iglesia de que al ver que había tal nivel ya de podredumbre que lo único que restaba era sacar a Benedicto, poner a uno nuevo, resetear un poco la imagen de la iglesia y decir, no, ahora todo va a ser bueno ahora? Mira, es una hipótesis más que válida, porque si es que ellos se conocen a sí mismos, ¿por qué poner un cura, un papa en este caso, que obviamente saben que les va a venir a poner los puntos sobre todas las i? Y que lo ha hecho. Entonces, si es que ese es el caso, igual me parece bien en vista de los resultados que va a tener la iglesia de vuelta a la cercanía con las personas y que se van a acabar estas cosas. Porque la única manera de acercar gente... Por último, claro, o sea, reconocer la culpa desde el pecado, si es que ese es el camino, bienvenido sea. Otro de los problemas que al parecer estamos revisando, que hace un año renunció el Papa Benedicto XVI, uno de los grandes casos que incluso en algún momento menciona, hablaba del lobby gay. Ya. No tiene que ver con la homosexualidad en sí, que el Papa Francisco invita obviamente a la no discriminación y a que se unan al credo, sino que tiene que ver que existía una moneda de cambio respecto al sexo. Vale decir, curas más viejos abusando de los jóvenes para chantajearlos después, viceversa, o pidiendo favores o extorsión o escalando puestos precisamente quien derechamente ha prestado su cuerpo para el placer bajo de otros con un mayor rango y jerarquía. Atención. Benedicto también dejó otro problema en manos de Francisco. Un presunto lobby homosexual que habría influenciado en forma decisiva el liderazgo del Papa en el pasado. En beneficio propio para sus propias carreras, para exhibir poder. Un sombrío capítulo de los últimos años. Seguramente hay círculos gays que mantienen una vida muy desordenada y que celebran orgías. Pero también hacen lo mismo los círculos heterosexuales en el Vaticano. También hay muchos homosexuales que llevan una vida muy tranquila y retraída en el Vaticano. Y también hay ciertos conocidos monseñores homosexuales asociados a lobbies en el Vaticano, a grupos de poder, en los que están juntos homosexuales y heterosexuales que mantienen o no el celibato. Aquí se pasan a llevar un montón de cosas, Sí, la verdad. No, y acá en cierta manera se filtró que en la sede principal había como toda una red de prostitución gay. Entonces, por primera vez incluso se habló No se equivoca, de los gays en la iglesia. De hecho, se filtró a través de los Vatileaks, obviamente que viene de los Wikileaks y era todo lo concerniente al Vaticano. Ahora, como bien dijo Felipe, lúcidamente, si es que esto es una estrategia, pero cuyo resultado va a ser finalmente que esto se acabe en la iglesia para que ellos tengan un revival,
bien me parece por último. Sin embargo, esto no queda acá. Todavía queda un tema mucho más delicado. Claro, maestro, porque al principio del segmento tú nos hablabas también de que uno de los pilares por el cual Benedicto XVI habría renunciado es por los dineros y el manejo de los fondos del Banco Vaticano. Sin ir más lejos, a Juan Pablo I lo mataban por la misma razón, porque era cerrar el banco. Entonces, ¿qué pasa finalmente con la malversación de fondos, con el lavado de dinero? La mafia, la droga, ¿lava dinero atrás del Vaticano? Bueno, según varios periodistas rigurosos, estudiosos, dicen que absolutamente sí. ¿Cuáles son los detalles? Y esta vez sí, con Daniel Stulin a la vuelta. Y de un caso en particular que fue emblemático y que marcó el despido de uno de estos curas estafadores que vivían en la opulencia absoluta. Una gran verdad con la Iglesia Católica. Bueno, si hacemos caso a todas las señales de las acusaciones que se han hecho a la Iglesia Católica, hay que decir que han traicionado su fe respecto a los pecados mortales que han cometido con abusos de menores, digamos, y otras redes de protecciones de carácter sexual. No, pero los mandamientos se los han guardado por donde han querido. Por mejor parte, pero fíjate que hay otro elemento también, y es una pena, la verdad, que eso no aguantan que les toquen por ningún motivo. El señor dinero, que al parecer, yo me acuerdo una frase, ¿cierto?, de Jesús que muestra una moneda de la época y dice: darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Va a decir, ustedes no deberían estar preocupándose de las platas, más bien, digamos, preocúpense de asuntos de fe. Sin embargo, el dinero fue lo que hizo de esta institución noble al comienzo, al parecer, digamos, un tremendo negociado. Y es cuando Stulin habla de, obviamente, de la malversación de fondos. Vamos, amigo. Vuelvo a repetir, el Vaticano es una entidad financiera por encima del todo. Y el nuevo presidente del Banco del Vaticano es uno, caballero de Malta, y dos, tesorero de los caballeros de Malta en Alemania, además de pertenecer a juntas de directivos muy importantes como por ejemplo Baker Mining Systems, y tiene lazos muy importantes con la bolsa de Frankfurt y de Londres. ¿Cuál es el negocio más importante del mundo? La droga. Es el lubricante de la economía mundial. ¿Cómo y dónde se lava la droga? A través de los mercados financieros, principalmente Wall Street, Londres, Frankfurt y Hong Kong. Y una vez más, la fachada de la iglesia es la religión, pero la parte que manda son las operaciones encubiertas financieras. Por lo tanto, si uno quiere entender cómo funciona la iglesia, hay que entender cómo funciona el dinero. Y el último caso que tenemos al respecto fue el Monseñor 500 euros. ¿Quién es? ¿Qué te cuento que la raja se paseaba con facos de billetes de 500 euros? Obviamente, ¿de ustedes dicen dónde saca el dinero? Son de él y su familia por ningún motivo. De lo que la gente, los días domingos, el diezmo, que coloca las canastitas a la señora, esperando que con eso van a hacer casa para los pobres, van a alimentar a los desvalidos. Exactamente. Bueno, andaba, era tan raja que se abanicaba con billetes de 500 euros y los mostraba. Ser un loco. Bueno, este fue uno de los que sacó con viento fresco. Obviamente, Nuncio Scarago, el gran Papa Francisco, que está haciendo la pega, tiene un pasado medio tormentoso. Algunos dudan de sus acciones, pero sin embargo, a este ya no pertenece al medio eclesiástico. Atención. Junio de 2013. Monseñor Nuncio Scarano es arrestado bajo los cargos de corrupción y lavado de dinero. El clérigo del Vaticano habría intentado, con ayuda de cómplices, contrabandear a Italia 20 millones de euros provenientes de Suiza. Además, a través del Banco Vaticano habría cambiado a efectivo cheques falsos por un valor de unos 600.000 euros. Los medios italianos creen que Scarano puede haber informado sobre otros negocios dudosos del Banco Vaticano. Bueno, son tan cararrajas que ni siquiera hacen piola. No es que se robaron, no sé, 10 millones de pesos. Claro. Se robaron, weón, 20 millones de dólares, de euros, weón. Son como 30 millones de dólares. Así porque le faltaba, weón, le faltaba algo. Y más encima ni siquiera esconden las propiedades, weón, como ese cura de Malta, weón, que tenía así como una canchetera, una cancha de polo, weón, una piscina olímpica y una capilla que yo creo que ni siquiera era tal. Yo creo que era más casa de puta que otra cosa. Salfate, pero si Juan Pablo I lo mataron por esto, por querer renunciar y lo acallaron. Claro, fue lo primero que dijo. Cerremos el banco. 30 días duró. Si Benedicto tuvo que renunciar, ¿por qué Juan Pablo II no? Porque Juan Pablo II tal vez fue cómplice. Yo creo que guardó silencio más de la cuenta. Y era amigo. De hecho, nunca le molestó que varios tiranos posaron con él, entre ellos Pinochet, digámoslo. Sin embargo, usted siempre decía, en realidad sabe que aquí no tiene que decir. Afrontemos. No es culpa de que ciertos curas hagan estas acciones, pero sí
es derecho y obligación de la Iglesia hacerse cargo de ellos. Sí. Y si lo está haciendo, bien por ello. Pero si guarda silencio, es un cómplice silencioso de aquellos que traicionan la fe. Escucha, Santi. Yo tengo la sensación de que gracias a Dios eso está comenzando a acabar. Sí, señor. Y la iglesia está empezando a ponerle un poquito de freno y entregándolo a la justicia a buena hora, compadre. Exactamente, Tenemos señor. a Pablo. Señoras y señores. ¿Qué quiere todo el